Muy buenas a todos, damas, caballeros y especímenes peliculeros, y bienvenidos un día más a Punto de Giro. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? O buenas noches, o cuando sea que veáis este vídeo. Espero que bien. Aquí estamos una semana más para hablar de Arcane. De esta temporada 1 y de este acto 3 con spoilers. Ya sabéis, igual que hicimos en los anteriores vídeos, lo que voy a hacer es ir hablando capítulo por capítulo, estos tres últimos capítulos, y luego además, en este vídeo haremos unas pequeñas conclusiones. Y digo pequeñas conclusiones porque no prometo nada, pero es posible que la semana que viene hagamos un directo entre semana con más gente en el que ya hablemos un poco de más las conclusiones de todo el capítulo en general, centrándonos en todo lo que ha sido el viaje de cada uno de los personajes, la trama, etcétera, etcétera, ¿vale? Porque si lo hiciera en sería un vídeo larguísimo y quizá no os interesa un vídeo tan largo, ya sé que tenéis cosas mucho más importantes que hacer. Así que nada, vamos a empezar. Simplemente decir, ya lo dije en el primer vídeo de esta serie, muy mal se tenía que dar esta serie para no convertirse en un referente de este 2021, y efectivamente no me equivocaba en absoluto. Esta serie es un referente 2021, sin lugar a dudas, la mejor adaptación que se ha hecho jamás de un videojuego o basado en un videojuego que yo haya visto, y os aseguro que he visto bastante. Uno de los mejores productos de audiovisuales en cuanto a animación, podría decir de los últimos 5, 6, 7 años, sin lugar a dudas, y creo que es un hito en la animación y que cambia mucho las cosas. A partir de ahora vamos a ver la animación desde otro punto de vista gracias a esta serie, y me alegro muchísimo. Bueno, vamos a dejarnos ya de cositas y nos vamos a poner con este primer capítulo. Vamos a ponernos con Arcane. Vale, pues dejadme que os comparta esto, ¿de acuerdo? La imagen, y vamos a empezar, como siempre lo hacemos, con capítulo 7 por aquí, con los primeros minutos de los capítulos, porque creo que definen muy bien. Y vamos a empezar por aquí. El capítulo empieza con esta estética que hasta ahora no habíamos visto, una apertura así como muy gamberra. Bueno, este primer capítulo, por cierto, se llama El Pequeño Salvador, que tiene que ver con quién va a ser el protagonista de este capítulo. Una apertura gamberra con este tema musical y todo muy grafitero, algo que así de primeras te choca un poco porque no hemos visto nada parecido en los anteriores capítulos. Y sobre todo nos recuerda dónde dejamos todo esto en el acto anterior, en el capítulo anterior, que es en la aparición de los Firelights, que es este grupo que finalmente se había llevado a Vi, y que veremos ahora qué es lo que sucede. Vemos, por supuesto, a Vi y a Caitlyn aquí atadas, una más en la luz, otra más en la oscuridad. De nuevo, simbolismos con respecto a la luz, aunque realmente aquí yo tampoco os diría que tiene una clara simbología hacia que Caitlyn está más en la luz y Vi en la oscuridad, aunque realmente los personajes siempre han estado así. Pero bueno, puede ser casualidad, puede que no, quién sabe. Las vemos aquí a las dos en este lugar. Y además no perdemos la oportunidad de arriesgar con ciertos planos, como por ejemplo esto lo hace mucho esta serie, de arriesgar a nivel de dirección, como es un plano desde los ojos de una de las dos personajes que está encapuchado. En este caso, como vemos más luz fuera, sabemos que este personaje que está hablando es Caitlyn y no Vi, porque a Caitlyn le viene la luz de frente y a Vi no. Es una cosa que está muy chula y que tiene esta serie de arriesgar en cuanto a planos. Si seguimos avanzando en estos primeros minutos, vamos a empezar a ver nuevas criaturas. Esta es otra de las cosas que a mí me gusta mucho de la serie, que probablemente los que conozcáis el juego, que yo no tengo ni idea, no he jugado nunca, jamás en mi vida, los que conozcáis, sean pequeñas referencias que os saquen un aplauso. Yo no tengo ni idea, a mí solamente me gusta como creación de criaturas este personaje que a mí me parece un tanto murcielaguesco, no sé a vosotros, pero me gusta, porque además en este capítulo, una de las cosas, por eso los primeros minutos, una de las cosas que tiene este primer capítulo es que vamos a ver nuevos personajes y además como nuevas criaturas, nuevas razas, como queráis llamarlo. Y si seguimos adelante, también vamos a descubrir quién estaba detrás de ese casco. Algo que llevábamos... yo llevaba intentando saber quién podía ser este personaje. En comentarios me dijisteis, te vas a sorprender, y realmente me he sorprendido porque en ningún caso me esperaba que fuera Echo,
Lo tenía totalmente olvidado del primer acto, que es ese niño que es amigo de los chicos protagonistas y que matan a su... Bueno, no es su padre, pero con quien vive, con el tipo este después de la emboscada que le hacen con Vander. Pues no me lo esperaba en absoluto, así que me he dejado un poco planchado. Es verdad que no es un personaje con el que yo hubiese desarrollado demasiada empatía al principio, en este primer capítulo, y como lo había totalmente casi olvidado, me ha sorprendido, pero tampoco me ha hecho levantarme del asiento. Pero bueno, guay, nos muestran a Echo en este final de estos primeros minutos, que va a ser el protagonista para mí, el que va a mover toda la acción dramática de este capítulo. Dejamos ya primeros minutos, títulos de créditos y voy a ir rescatando algunas de las cosas que me gustan, no de todo el capítulo completo, ¿vale? Víctor. Bien, el viaje de Víctor cada vez está siendo más oscuro. Ya lo hemos ido viendo, lo vimos en el anterior acto, como poco a poco se va a ir yendo hacia esa oscuridad, hacia esa tentación. Y aquí se ve claramente con esta interesante mezcla de colores. Tenemos por un lado este verde enfermizo que tenemos de fondo, que acrecenta todavía más la decrepitud del personaje, la enfermedad del personaje, como se han dibujado, se han marcado perfectamente las ojeras en estos tonos más oscuros. Y además también vemos, de la mano de este profesor, de este alquimista o como queráis llamarlo, vemos este tubito con shimmer, con ese color morado que ya vimos desde el principio que estaba relacionado directamente con el mal, con la maldad, con Silco, con toda esa parte un poco más oscura. Es decir, esta imagen para mí es un hasta dónde estás dispuesto a llegar. Y vamos a ver que Víctor va a estar dispuesto a llegar a mucho. Esta escena, este plano además, lo he rescatado porque seguimos con unas escenas de locura por parte de Jinx magistralmente imaginadas, con planos tan potentes como este que estamos viendo, en el que vuelve a resaltarnos todavía más la idea de absoluta ida de cabeza que tiene Jinx. Recordemos que al final del anterior acto era cuando la habíamos visto gritar porque se acaban de llevar a su hermana. Fantaseaba, yo por lo menos, con cierta redención, pero ya según empieza este tercer acto he dicho, me parece a mí que no va a haber mucha redención para Jinx. Y de hecho, además, en esta imagen, he rescatado esta imagen porque me recuerda muchísimo a que hay un cierto paralelismo clarísimo con este ojo destruido con Silco. Dos personajes que vamos a ir viendo a lo largo de este tercer capítulo lo parecidos que son en algunas cosas y lo diferentes que son en el fondo, lo unidos, lo que han creado uno en el otro y el otro en uno. Y aquí vemos claramente como que Jinx es, al menos en parte, creación de Silco y de todo lo que ha vivido con Silco. Esto lo podríamos debatir, hoy no, pero lo podríamos debatir sobre si Silco construye a Jinx o Jinx ya venía un poco construida de casa, ¿vale? Nos encontramos ahora con un lado mucho más amable y vemos este maravilloso lugar, este sitio utópico, porque esto es prácticamente una utopía. ¿Os acordáis del anterior acto cuando veíamos ese lugar donde jugueteaban los niños en ese flashback de Víctor, que era una mezcla de ruinas con cosas naturales, con un colorido muy potente? Pues esto es un poco lo mismo, este inmenso árbol fundido con las partes más industriales, con este steampunk tan llamativo, pero todo lleno de colores, colores vivos, colores pastel también, es decir, muy potente. Prácticamente ni rastro del morado, no sé si os habéis fijado, no hay ni rastro de morado, algunas cositas como por aquí o tal, pero todo lo demás son colores amarillos, rojos, de mucha felicidad. Me encanta este lugar porque nos recuerda, a mí por lo menos me recuerda a esa fotografía que teníamos en el primer acto, en donde Powder era como la infancia, la inocencia, algo divertido, algo de buen rollo, y me gusta este colorido. Si además vemos alguna imagen más, donde vemos ya aquí que Echo lleva, vamos, ya con Vi,
Veremos también cómo estos planos hacen que se funda un poco la naturaleza con las propias construcciones, con estas firelights, con estas luciérnagas, que es el nombre que toma este grupo, que tendrán mucha importancia, ya veremos después, no quiero hacer spoiler por si acaso. Y también este mural, me encanta este mural donde se representan todos aquellos que han muerto, ya bien sea de manera literal o de manera simbólica, porque como veis, aparece, por ejemplo, Vander, que sabemos que ha muerto, o este personaje que no me acuerdo cómo se llama, que era el que cuidaba a Echo, el de la tienda, ¿vale? La tienda esta, no me acuerdo, perdóname, no me acuerdo cómo se llama, que además vemos la importancia que tenía para Echo porque prácticamente es el más grande de todo el mural. Vemos a Powder, porque en cierto sentido Powder ha muerto. Por eso os decía, tanto real como metafóricamente. También vemos a Vi, porque realmente este grupo pensaba, daba por muerto a Vi, y vemos a un montón de niños. Que veamos a tantos niños y tanta gente joven es interesante por lo que vamos a ver en el tercer capítulo, en el 9º de este tercer acto, ¿vale? Y vemos también este personaje, no sé si os habéis fijado, que es la muchacha de color rojo que confunde Jinx en el acto anterior y que la mata y que la confunde con su hermana y que nos hace, que la hace dudar y que empieza a despertar sus monstruos y sus fantasmas. Pues también está aquí. Los amigos del principio, etcétera, etcétera. ¿Vale? Me ha gustado mucho esta idea. Avanzamos y de una parte luminosa y colorida vamos a otra parte luminosa y colorida, pero aquí veréis claramente la diferencia de color. Amarillos, rojos, claritos, todo muy pastel, no sé qué. Y aquí de repente el verde y el morado. Ese verde enfermedad, ese morado maligno, ese rojo, pero ese rojo sangre. Y llegamos a lo que yo he llamado la asamblea chunga. Porque en esta asamblea que digamos que son como los lugartenientes que están bajo el mando de Silco. Y primero me encanta por el diseño de los asistentes. Decíamos al principio del capítulo, los primeros minutos, que íbamos a ver razas nuevas, criaturas nuevas. Bueno, pues está esto, ¿vale? Que no sé qué es, ¿vale? En fin, cosas súper diferentes, aunque supongo que esto también es humano, pero con esa mandíbula metálica. En fin, vemos nuevos diseños que me encantan, pero sobre todo porque esta es otra de esas escenas en las que se define a un Silco poderoso. Aquí Silco es un personaje que siempre se le ha definido, su poder siempre ha estado en la calma, en la manera en que manipula, en cómo controla todo a partir del sosiego, sin fuerza física. De hecho, solamente cuando le vemos derrotado en el anterior capítulo, ¿os acordáis? Anterior bloque, perdón, es cuando sale toda su rabia y su fuerza física, que es cuando está en sus momentos más débiles. Sus momentos más fuertes es así, es la calma. Me encanta este tipo de villanos que funcionan de esta manera. Y me encanta además porque en su siguiente escena, todo ese poder, todo ese dominio que tenía en la escena anterior, se pierde. Se pierde y le vemos a merced de otra de las fuerzas de la naturaleza, que esta sí es toda acción, que es Jinx. ¿Os acordáis que en el plano de antes he dicho que íbamos a ver en este capítulo y en todo este acto lo diferente o lo parecido que son Jinx y Silco? Pues aquí vemos que en este sentido son como la noche y el día. Pero aún así, lo interesante de esta escena es que ella, Jinx, sigue con ese conflicto interno, sigue todavía en que no sabe en quién confiar, si en confiar en lo que le está diciendo Silco, si en sus voces internas, si en confiar en que su hermana sí, su hermana no, en fin, seguimos ahí y tenemos además una banda sonora espectacular, como ha sido todo el capítulo y toda la serie, que subraya este desasosiego, una banda sonora de cuerda que subraya el desasosiego y el sufrimiento de Jinx. Me parece una escena muy chula, también por contraste con la anterior. Tenemos este momento, yo lo he llamado el momento de vinculación, que es cuando se juntan por primera vez de manera más consciente y de manera directa Víctor con el cubo con el núcleo de Hextech, que donde el Hextech además pierde por completo su color azul. ¿Os acordáis el azul, ese color mágico? Pues ahora ha pasado a morado. Es verdad, porque tenemos mezcla ahora con Shimmer, pero
me gusta que de repente la magia que vamos a ver aquí ya no es una magia positiva, ya es algo, ya es algo negativo, o solo hay que verlo en este rostro. Y además esta imagen nos da una pista, quizá una pista no muy, que luego no se utiliza demasiado, este hilo no se desarrolla luego demasiado, pero yo cuando vi esta escena dije, aquí se va a montar algo muy tocho. Esto se va a montar algo muy gordo porque está dirigido para que tú te creas que de aquí va a salir algo muy, muy, muy gordo. Pero ahí se queda. Y tenemos esta escena, este escenón, que no he querido poner imágenes de la escena porque es. Bueno, he puesto este que es como, digamos, el final de la primera parte de esta escena del puente. Una primera parte en el que me gusta por cómo juega con el espectador a nivel de dirección, cómo genera primero cierta tristeza con la despedida de Vi, cómo te mantiene alerta con esa Jinx que la vemos paranoica arriba observándolo todo, cómo de repente te das cuenta de que Marcus va a disparar, ¿de acuerdo? Ha decidido disparar. Todo esto generando tensión cada vez más, con un montaje de los tres personajes y de planes objetivos y subjetivos de los tres personajes. Y aparecen entonces esos insectos tan bonitos, esos firelights, esas luciérnagas, que de hecho tiene una frase antes, Vi, creo, o Caitlyn, que dice, nunca había visto tantos, qué hermoso, nunca había visto tantos juntos, y al final acaban siendo unas luciérnagas mecánicas destructivas ideadas por la propia Jinx, que me encanta. Y porque además, y os he puesto este plano por algo, porque toda esa explosión, toda esa destrucción lo hace de esta manera, para que no lo veas desde cerca, sino que te imagines la destrucción desde lejos y veas realmente que el protagonista de todo esto es lo que se va a ver después y no tanto este momento de explosión. Y la segunda parte de esta escena del puente comienza con estos pasos, con este plano, este primer plano de los pies de Jinx andando, en el cual se escucha tararear la canción que cantaba Powder en el primer capítulo, en la apertura del primer capítulo, cuando era todavía muy, muy, muy niña, justo aquí, en el puente. Y entonces eso a mí de repente me tocó la fibra de una manera especialmente potente, porque te das cuenta realmente de todo lo que ha pasado, todo por lo que han pasado todos estos personajes, lo que ha cambiado la propia Jinx, lo que ha cambiado todo de ese primer momento a aquí. Me parece algo brutal y me parece algo muy bien hilado y muy bien cogido con esa canción del principio, en el cual, pues de una Powder que veíamos ahí al principio, totalmente abrigada por el abrazo de su hermana, débil, asustadiza, la vemos completamente diferente, emancipada completamente y controlando la situación. Y después de eso tiene, para mí, uno de los mejores duelos por su ejecución, que es el duelo entre Jinx y Echo, que mezcla esta estética visual que vimos al principio de los primeros minutos del capítulo con también su propio estilo musical, con estas canciones tan ritmos urbanos y demás, mezclando, además, que esto es lo que me gusta de la ejecución, no solo una ejecución porque estéticamente es muy bonita, sino además simbólicamente, porque empieza a mezclar momentos de la infancia, de cuando Echo y Powder jugaban de niños a esos duelos ficticios, con el duelo real. Yo creo que esto define muy bien lo que es esta serie y define muy bien toda la idea, toda la gran idea que nos han querido dar a lo largo de la serie, que es cómo personajes, por un lado, la infancia de ciertos personajes y cómo las cosas cambian y ahora, en la edad adulta, son completamente diferentes, pero que al final hay cosas que no cambian. Hay ciertos paralelismos que se siguen cumpliendo, antes quizá con balas de pintura, ahora con balas de plomo, pero igualmente eso sigue estando ahí. Y por eso me encanta cómo está hecha esta escena. Y de nuevo, además, jugando con el espectador, porque no sabes realmente qué va a pasar, ¿vale? De hecho, en este momento, en esta escena espectacular, donde perfectamente vemos quién está en la luz y quién está en la oscuridad, esto se ve perfectamente, pero
Esperamos ese disparo, esperamos que Echo acabe con un disparo en el pecho, utilizando aquí de nuevo la cámara lenta de una manera magistral, pero no, de hecho no va a ser así y es que ni siquiera sabemos cómo va a acabar porque el capítulo se va a cerrar con esta imagen, con este momento, con este reloj, con esta especie de cronómetro con el que jugaban de pequeño para cronometrar ese duelo ficticio y que aquí sale a relucir y digamos que es como la excusa para que se mezclen estas dos líneas temporales y se funde este reloj que se ha parado, que está completamente, ahora las agujas están estropeadas, no se pueden mover porque se ha roto completamente, se funde con la cabeza, con el pensamiento, con el cráneo de la propia Jinx que igualmente está roto. Ya lo sabíamos antes, está roto, pero a partir de ahora va a estar también no solamente psicológicamente roto, sino físicamente roto completamente. Ya se acaba este capítulo, muchachos, muchachas. Conclusiones de este capítulo. Pues, a ver, sinceramente me fascina cómo han tratado los personajes en este capítulo. Me fascina tanto los que ya sabíamos por dónde iban a ir, ¿vale? Hasta con el propio Echo, que de repente reaparece y que, como he dicho al principio, creo que se carga a sus espaldas este capítulo, es el que hace que la acción vaya avanzando, así que este capítulo para mí el protagonista es Echo. Sigo flipando con la creatividad a la hora de construir, perdón, paisajes sonoros y paisajes visuales. Es una maravilla y la manera de seguir aportando ideas nuevas y creativas en cuanto a la dirección que funcionan de maravilla. Es que no hay una idea, no hay un plano de estos arriesgados que digas, buf, aquí te has pasado 3 pueblos para nada. En absoluto. Creo que es una absoluta maravilla. Bien, vamos al siguiente capítulo. Venga, capítulo 8. Pasamos al capítulo 8 que se llama Aceite y agua. Y como siempre, ya sabéis, primeras imágenes, primeros minutos del capítulo. Empezamos así. Empezamos de nuevo como lo hemos empezado ya en algún otro capítulo del acto 1 y el acto 2, que es con un flashback. Un flashback en este caso de Mel. Este capítulo, este flashback, además, va a definir mucho de qué va este capítulo, porque este flashback tiene un componente político relacionado con la situación que se está produciendo en el momento presente de la serie, ¿de acuerdo? Entonces, la potencia política que tiene esto luego nos va a recordar bastante tanto este capítulo como el siguiente. Se menciona la idea de ser inteligente, es decir, ser zorro, pero también implacable, ser lobo, ¿de acuerdo? Y sobre todo una de las ideas que más me gusta es que se habla sobre el hecho de tener un títere a quien manejar, ¿vale? Porque tanto lo de ser zorro como ser implacable lo vamos a ver después y esto del títere ya lo llevábamos viendo. Mejor o peor, aquí también lo podemos debatir quizá, pero ya vamos viendo quién es títere y quién maneja los hilos. De hecho, esta parte más política queda perfectamente retratado en este momento, en esta imagen de este trono ensangrentado en el que muy probablemente pues, habrá muerto alguien poderoso, ¿vale? Este trono no solamente destruido, sino absolutamente ladeado y absolutamente inestable, ¿vale? La inestabilidad del poder es también algo que se deja muy claro con esta escena. Y me gusta mucho, me parece muy interesante cómo se oculta absolutamente durante todo este flashback el rostro de la madre de Mel, se oculta y está completamente oscuro. De hecho, si probáis a aclarar esta imagen, yo lo he hecho, pero no quería mostrarlo así, no hay nada. Es decir, no está animado, no hay nada en este rostro, ¿vale? Es una mancha negra. Me gusta porque gana mucha potencia, porque yo lo interpreto pues, de esa manera de que Mel ha olvidado el rostro de su madre y ahora y sabemos por qué. Ya lo hemos intuido, porque lo dicen en el primer acto, pero lo vamos a saber mejor en este, ¿vale? Porque es que su madre la destierra del reino de donde vienen, que no son Piltover, sino que es otro sitio, ¿vale? Esta interpretación se entiende todavía mucho mejor cuando nos damos cuenta de que todo esto es un sueño,
¿vale? Cuando todo esto es un sueño y nos damos cuenta que Mel despierta, ¿vale? En su sueño ha borrado el rostro de su madre y Mel despierta aquí, en esta cama, y como veis, con este fondo rodeado, rodeado no, absolutamente como manchado de sangre, de rojo, ¿vale? No es sangre, ¿vale? Pero este rojo que define muy bien este tipo de pensamientos, estas pesadillas, esta cosa que le carcome a Mel en su interior. Me parece muy interesante, ¿vale? Y además despierta junto a Jace, que en el fondo, y esto lo podríamos debatir, es quien se ha convertido en su títere. Con mejor o menor fortuna, con buenas intenciones o con peores buenas intenciones, pero realmente Jace lleva siguiendo las directrices de Mel durante los últimos capítulos. Ya vimos en el acto 2 cómo funcionaba. Entonces, bueno, ahí lo dejo. El tema de quién maneja a quién manipula a quién, etcétera, etcétera. Aquí, si tenéis alguna idea y tenéis alguna opinión, lo podéis dejar en comentarios, ya sabéis. Y también en estos primeros minutos vamos a ver las consecuencias de la escena del puente. Y la primera consecuencia que vemos es esta. Es Silco recogiendo a Jinx en este fantástico plano con esta composición en triángulo que me flipa, ¿de acuerdo? Con esta colocación de la cámara a un nivel tan bajo para estar prácticamente al nivel de los ojos de Silco, casi con una especie perdón, una imagen casi crística de la Virgen abrazando a su hijo, cogiendo a su hijo, en este caso padre a hija, con esta oscuridad prácticamente sin ningún foco de luz, en fin, me parece flipante. Y también este otro plano me parece muy chulo, con esta referencia a esta división, a estas dos caras, a este conflicto interno que tiene Vi desde el principio con respecto a su hermana, con respecto a quién es su hermana, ¿vale? Si es Powder o es Jinx, si es recuperable o no es recuperable. Esta parte, este conflicto interno, está muy claro también en esta imagen, con su parte luminosa y su parte no tan luminosa en el lado derecho. Y el diálogo de miradas que se establece entre Vi, en este sentido, Silco, porque justo después de este plano él levanta la cabeza y mira directamente a cámara, casi se rompe la cuarta pared, entonces se monta también con la mirada de Vi, es decir, el juego de miradas que mantienen Silco, Vi, a pesar de estar en lugares completamente diferentes, y la que se establece con el espectador que les está observando, es absolutamente brutal a nivel visual y me encanta. Dicho esto, dejamos estos primeros minutos, títulos de crédito y empezamos a ver ya cositas interesantes. Y vemos, ya llega aquí la madre de la matriarca de este nuevo reino, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, ¿de acuerdo? Que viene de visita a ver a Mel. Y me gusta mucho porque de repente las tornas cambian. Hemos dicho que hasta ahora Mel era la que se encontraba dirigiendo, o por lo menos por encima de un Jace que se estaba dejando llevar, por lo que decía Mel, pero ahora las cosas cambian. Ahora tenemos que ya Mel no está en la cima de la pirámide, sino que hay un nuevo personaje, que es su madre, que se coloca por encima y que vamos, a nivel verbal la pasa por encima sin ningún tipo de problema. Y he escogido este plano porque me parece un plano maravilloso, con la contraposición de estas dos mujeres que vemos a la izquierda, muy poderosas. Este plano no es un plano fijo en el que vamos a ver cómo ellas caminan. Este plano van a llegar como más o menos hasta aquí y se va a cortar. Es decir, no es un plano en el que vayamos a ver a ellas avanzando, sino lo que vemos es eso, dos mujeres poderosas en la infinidad de este cielo inmenso, con esa línea de horizonte tan bajita, ¿de acuerdo? Ellas sí que destacan un poquito por encima de la línea de horizonte, pero aún así lo que destaca es ese mundo, es eso tan enorme y además esta distancia tan grande que les queda por recorrer, que además, irónicamente, os habéis dado cuenta, curiosamente van hacia la luz, hacia el punto de luz que estaría en este lado. En fin, este plano con ese azul de diferentes tonos que contrasta con los rojos de la capa de
de la madre. En fin, me parece un cuadro y una escena súper, súper poética. Y esta relación, por favor, esta relación, qué cosa más maravillosa. Este plano cenital, una escena preciosa que combina em, este plano, como digo, cenital, en el que vemos como dos mundos diferentes, porque cada una está como una posición diferente, ni siquiera comparten casi ningún color, ¿de acuerdo? O sea, visualmente se ven absolutamente diferentes, pero realmente no están tan alejadas una de la otra. Son dos personas muy diferentes, de dos mundos completamente diferentes, con vidas muy diferentes, que miran la vida de maneras diferentes, pero que están muy juntas una de la otra. Esto casi es como, a mí me recordó como al yin y el yang, ¿vale? Cada una en una posición, las dos caras de una moneda, dos caras que además están unidas, están juntas. Y este plano cenital se combina con planos cortos de ambas y frontales prácticamente, que es una auténtica maravilla porque el diseño de estos dos personajes es hermosísimo. Los lazos de unión se estrechan entre las dos, incluso hay una ligera caricia en la mejilla que es absolutamente una barbaridad de bonito, por favor, ¿vale? Y esto se funde perfectamente con esto otro. Se funde perfectamente con esta otra escena que es Jinx, son las visiones de Jinx mientras está en ese proceso de recuperación después de lo que ha sufrido en el puente. Eh, Incluso os habéis fijado, los rostros cambian un poco, ¿vale? Esto creo que está hecho a posta a nivel de diseño, porque realmente para que sepamos que son esos personajes, pero que las facciones están un poco deformadas, porque también incluso, porque el pensamiento desde luego de Jinx está un poco deformado, ¿de acuerdo? Y me gusta mucho esta composición con este plano, casi un plano aberrante, con esa inclinación de la cámara, con este rojo tan potente aquí. En primer plano, el mayor objeto de conflicto que tiene Jinx, que es Caitlyn, me parece muy bonito, además, viniendo de la escena en la que venimos, de la calma que venimos, llegamos a la tortura. O sea, esto es el dolor, la tortura. O sea, estas escenas son durísimas y que desembocan además en ese miedo, en esos demonios de Jinx que al final se traducen en eso, en que piensa que su hermana la ha sustituido por Caitlyn. Me parece espectacular. Estas imágenes, estos momentos, cómo están rodados, ya sabéis, con estas líneas, con estos fotogramas como absolutamente medio destruidos, medio borrosos. En fin, es espectacular, espectacular. A mí, sinceramente, en estos momentos se me encogía el corazón. Primero porque por una parte de mí empatiza con Jinx, y sobre todo porque te das cuenta del terrible monstruo que se está creando. Más todavía. Es decir, si ya veíamos a una Jinx perturbada, todo lo que le está pasando le está llevando a más todavía. Y recuperamos un personaje que teníamos un poco olvidado, el personaje que había sido expulsado del consejo, nuestro señor Heimerdinger, que, que recorre la ciudad subterránea, y es un personaje que para mí, durante toda la serie, ha representado la integridad, pero también un poco la inocencia, porque es ese personaje que no, mejor no nos metemos en líos, porque esto se puede arreglar de otras maneras. Entonces representaba un poco la integridad y la inocencia, y esa integridad y esa inocencia se nos deja muy claro en esta escena, que es muy simbólica, porque es él recorriendo los bajos fondos de su ciudad, que creo que nunca ha recorrido o pocas veces habrá recorrido antes, ¿vale? Y encuentra a esta niña que esto es pura inocencia, esto es la pura inocencia, la pura integridad. Hace un intercambio, ella le da como unas cositas, un regalito de unos engranajes, él los monta y le hace como una peonza, en fin, es una cosa tan bonita, pero de repente llega la madre de la niña, que ni siquiera la madre deja que ese encuentro se produzca. Por tanto, te das cuenta de que por mucha inocencia, por muchos dos personajes absolutamente inocentes,
Aquí te empiezas a dar cuenta de que probablemente Piltover y Sound y la ciudad subterránea están condenados a no entenderse. Por muy inocentes que sean los personajes, están condenados a no entenderse porque son mundos tan diferentes, son agua y aceite, que están condenados a separarse. En fin, me ha gustado mucho y además porque descubrimos que Echo sigue vivo. Bastante mejor que, que Jinx, cosa que a mí me llamó un poquito la atención. Es verdad que quizá, que no, como no vemos esa explosión de cerca, que lo han hecho muy bien en el anterior capítulo, quizá pues ha salido volando con el patinete justo antes, el aeropatín de Max Fry, pero bueno, me sorprende que haya salido tan ileso. Pero bueno, que no pasa nada, que solamente es una tontería. Una de las cosas que me gusta de este capítulo, he puesto esta imagen simplemente de referencia, es la manera en que han ido construyendo, ya desde el acto 2 sobre todo, este conflicto entre actuar o dialogar, que los primeros minutos de esta escena, de este capítulo, estaba muy referenciado en zorro o lobo, ¿vale? Eso. Lo hicieron con la magia, de actuar y utilizar la magia para mejorar la vida humana, o espera un momento, vamos a pensar. Es decir, entre el diálogo, entre el pensamiento, entre lo más cerebral a lo más vamos a hacerlo ya, lo hicieron con la magia y ahora se pone en relación de nuevo con otra cosa, esto mucho más político, esto mucho más peligroso, que es atacar o parlamentar con Silco. Y me gusta, por lo bien que está hecho, porque comprendes cada postura y entiendes a cada personaje que la defiende. Es muy curioso por como incluso estos personajes que prácticamente han sido atrezzo hasta ahora, que han dicho 4 o 5 palabras, sabes perfectamente qué es lo que van a decir cada uno, porque les conoces perfectamente con poco que digan. O sea, al David Bowie trasnochado, como digo yo, sabes perfectamente que no va a estar a favor de esto. O sea, sabes cada una de las razones que van a dar. Me parece muy interesante cómo lo han conseguido. Y por eso he dejado esta escena, que realmente tampoco vale mucho para Vi y para Caitlyn, que no consiguen mucho convencer a nadie, excepto a Jace, que ya veremos cómo acaba todo esto, pero entiendes perfectamente todas las partes y eso me gusta. Víctor sigue jugando con fuego cada vez más. Ya hemos visto que esa primera vinculación funciona, le hemos visto correr con esa pierna en la que se ha fusionado parte de la tecnología, magia y biología. Se han fusionado las tres cosas. Son como los tres ingredientes que maneja esta serie: lo biológico, lo mágico y lo tecnológico. Me parece espectacular. Entonces ya tiene una pierna. Su pierna mala ya está fusionada en ambas cosas. Sigue jugando con fuego, sigue mejorando su cuerpo, sigue cada vez más fundiéndose en esa magia, en esa tecnología, pero ya se veía venir. La magia, la tecnología, por muy buena que sea, al final conduce a su primera víctima, que es esta muchacha, como su secretaria, que estaba profundísimamente enamorada de él, y se ve desde el segundo acto en que conocemos a este personaje, y que acaba siendo una víctima involuntaria, eso sí, del poder de esta magia. Esto es importante por unas conclusiones que va a tener este capítulo y que luego os lo voy a comentar. Y llegamos por último a este enfrentamiento. Claro, Jace, después de esa asamblea que ha tenido, esa reunión, llega al punto de tomar una decisión absolutamente loca, que es: no me voy a ir ni con unos ni con otros, sino que me voy a ir directamente a atacar yo. Como no me hacéis caso, voy a atacar yo. Y empieza este enfrentamiento brutal, en el que algunas imágenes, esta imagen, por ejemplo, me recordaba a el tercer capítulo del primer acto. ¿Os acordáis? Ese enfrentamiento de la joven Vi o de Vander en el puente, que es muy parecido, pero esta vez es verdad que con esta alianza tan particular, que es la de con Vi, ¿de acuerdo? Me gusta mucho, el despliegue de épica y de brutalidad es espectacular. Además, dando, por eso he puesto esta imagen, especial importancia y especial relevancia a las nuevas armas, a estas armas que se han creado utilizando el Hedgetech, estos puños que ya vimos al principio ya vimos en el acto 2,
cómo creaban estos puños para la minería realmente, y el martillo ya le hemos visto a Jace construyéndolo antes también, o sea que no es que se lo saquen de la nada, ¿vale? Que hay gente que he leído, ¿y esto de dónde sale? Ya lo habíamos visto, ¿de acuerdo? Y aquí le dan mucho interés porque esto es lo realmente interesante. Pero, como sucede con todo, igual que ha pasado con Víctor, la violencia a veces alcanza a quien no te gustaría que alcanzase y se cobra una víctima inocente, que es este muchacho. En fin, poco más que decir de esta escena, que además el final de esta escena se funde con la escena más bonita de este capítulo, que es la escena de la ducha, en la que vamos a ver una combinación de planos picados y contrapicados. Vamos a ver un picado precioso con un primer plano de las manos apoyadas en la pared de la ducha, con unos contrapicados, súper contrapicados, viendo la herida que tiene en su pierna, cómo gotea esa sangre, viendo además, relacionando esta escena con la despedida que han tenido antes Vi y Caitlyn, que es una despedida preciosa bajo la lluvia, relacionándola con eso, donde se ve realmente que Caitlyn, no voy a decir que está enamorada, porque a lo mejor me estoy pasando, pero desde luego que hay algo, que hay un sentimiento muy fuerte de Caitlyn hacia Vi y de Vi hacia Caitlyn, os diría que también. Lo que pasa es que, como dicen, somos, como le dice a ella, pastelito, que dicen en castellano pastelito, cupcake. Somos agua y aceite, somos de mundos diferentes y no. Y a pesar de que esta escena es muy luminosa, a pesar de que esta escena no tiene nada que ver con la oscuridad que hemos visto ahí en los bajos fondos en la fábrica de Shimmer anteriormente, es una escena de sensibilidad en estado puro, pero nos tiene reservado este cliffhanger total y absoluto con este primer plano, ojos mirando a cámara y a la derecha esta nueva Jinx que no habíamos visto en el capítulo de esas escenas en la camilla, con una clarísima referencia tanto a la maldad como a Silco. Fijaos qué ojo se ilumina, ¿de acuerdo? Es decir, el monstruo de Jinx ha dado un paso más y nos dejan así. Y a mí me han dejado muy mal después de este capítulo, ¿vale? Me han dejado muy mal. Así que, conclusiones. ¿Cuáles son para mí las conclusiones de este octavo capítulo? Pues un capítulo, como decía al principio, de política, de moralidad, de lo bueno, de lo malo, y que nos muestra que siempre hay alguien por encima de nosotros. Siempre. Lo hemos visto con la madre de Mel. Y que hay pocas cosas, perdón, que nacen para convertirse en agua y aceite por mucho que queramos. Por mucho que lo intentemos, hay ciertas cosas que van a ser irreconciliables y lo estamos viendo en diferentes maneras, con diferentes ejemplos más o menos simbólicos. Y por último también que tanto la pasividad como entrar en batalla siempre provocan víctimas inocentes. Siempre. Es decir, tanto el no hacer nada como directamente el enfrentamiento provoca víctimas. Hemos visto dos víctimas en este capítulo inocentes, la secretaria de Víctor y este niño. Es decir, nada es perfecto. Constante dualidad, todo el rato esta dualidad que está durante todo este capítulo, que está durante toda la serie y en este capítulo se hace todavía más potente. Así que nos plantean este último cliffhanger, todo listo para ver el nuevo monstruo, los monstruos que se han ido creando a lo largo de los 8 capítulos y que veremos aquí. Y por cierto, no puedo dejar de decir que se podría hacer mejor la relación entre Vi y Caitlyn. O sea, ¿me puede enamorar más esta relación de estas dos mujeres? No. O sea, está tan bien hecha, tratada con tanta sensibilidad. Habrá gente que diga, ¿y por qué no dicen las cosas claras y no sé qué? Es que no hace falta, muchachos, no hace falta decir somos lesbianas o nos gustamos, que no hace falta, que tampoco se va diciendo soy heterosexual, me gustas. No ha hecho falta. Tampoco hace falta ver escenas como la que tuvimos de Jace y de Mel, escenas de contacto sexual para saber que hay algo entre ellos dos. O sea, no hace falta, ya se veía de antes, de hecho. Entonces, me parece que está tratada con una sensibilidad total y absoluta y además
no olvidemos que no es una trama, que no es algo para nada principal, que es una cosa secundaria. Por tanto, tampoco le dan si le podían haber dado más minutos, sí, pero entonces es que nos vamos a otra cosa y la serie no busca eso, pero no porque no lo busque, porque no quiera meterse ahí. ¿Sabéis lo que os digo? Y tampoco creo que no, lo han metido por conveniencia. En fin, que es precioso. Ya está, que me he enamorado. Punto. Capítulo 9. Capítulo 9, último capítulo llamado El monstruo que creaste, donde solamente con el capítulo ya a uno a mí se me ponen los huevos de corbata, todo de decirlo, y que tiene uno de los comienzos más cortitos, uno de los primeros minutos más cortitos, que apenas vemos demasiado, pero algo vemos, y empezamos con esto, empezamos con esta víctima, con la víctima que vimos en el primer capítulo, la muerte de inocente. Quizá, sabiendo un poco cómo van estos primeros minutos, nos están diciendo que en este capítulo va a morir gente inocente. No lo sabemos. Desde luego que solamente viendo el color de esta imagen, desde luego vemos que lo que nos quiere dejar claro es que, bueno, sí, la ha matado Jace, pero realmente este niño lleva siendo víctima mucho tiempo de el Shimmer, de Silco, porque además hemos visto que todos los niños que trabajan en la fábrica, toda la gente que trabaja en la fábrica son niños. Por tanto, la moralidad, por eso precisamente la decisión que se toma justamente después, esto, ¿vale? Por eso Jace dice, ¿qué es lo que acabo de hacer? Es decir, ¿con quién me acabo de aliar? No tanto con quién me acabo de aliar, sino qué es lo que acabo de hacer. Esto no puede ser, yo no puedo seguir aquí matando niños. Si es que cerrar las fábricas supondría acabar con sus trabajadores, que son todos niños. Entonces, vemos las consecuencias un poco de esta víctima, ¿vale? Cómo afecta tanto a Jace, que decide, hasta aquí hemos llegado, paso atrás, esto ha sido un calentón, o Vi, que dice, no, ¿cómo que paso atrás? No, yo voy a seguir adelante, te guste o no, y si no te gusta, ven y quítame los guantes, si quieres, ¿sabes? Esta alianza frágil, que yo ya lo veía venir, que es que no había por dónde cogerla, porque, repito, agua y aceite se consuma en esta escena. Y además me quedo con una frase que le dice Jace, que es, no lo conseguirás tú sola. Ahí queda. Títulos de crédito y seguimos viendo a Víctor y su evolución después de la muerte. Aquí le vemos leyendo los apuntes de lo que tenía su secretaria y descubre pues, que todo el trabajo de ella estaba inspirado en él y probablemente descubra que estaba absolutamente coladita por sus huesos. He traído esta escena porque me resulta de nuevo increíble cómo en una misma escena de apenas 1 minuto y medio vemos diferentes estados de ánimo del personaje. Le vemos absolutamente derrotado, triste. Le vemos también en su lado más humano. Si veis este plano está tomado para que, sí, hay algo por aquí que veis morado, hay algo por aquí que está ya relacionado con esta transformación, pero prácticamente sigue siendo lo que más vemos es su lado más humano, casi además bastante iluminado, casi un momento de luz, no como oscuridad. Es verdad que sigue siendo una luz con un filtro morado, pero ahí está. También vemos estado de rabia, arrepentimiento, en fin, todo. Vemos además este hilo e intenta salir de aquí, pero vemos que el núcleo, vemos que el Hedgetech ya no le deja salir. Este núcleo, este hilo imposible de romper que le une con el cubo. Me gusta mucho porque sigo diciendo que la animación facial de esta serie es una absoluta locura. Y además los personajes que más altibajos tienen, Víctor y Jinx, para mí, son los mejores animados a nivel facial. Me flipan y quería rescatarlo aquí. También una cosa que he dicho miles de veces, y ya lo he dicho antes, pero lo dije en el primer capítulo, ¿os habéis dado cuenta cómo se crean personajes femeninos? Fuertes, íntegros, potentes, con sus conflictos, con sus cosas, sin tener que lanzar ni soflamas reivindicativas, ni tener que decir memeces contra la opresión masculina, ni cosas así, ¿vale? Nada, no se ha mencionado nada, ¿vale? En estos dos personajes y todos los personajes femeninos que hay en la serie.
que son bastante más importantes que los personajes masculinos, y en ningún momento ha habido ningún tipo de meter ahí con calzador cierto tipo de cosas a las que estamos acostumbrados hoy día, tanto en el cine de animación como en el live action. Vamos a aprender un poquito, ¿vale? Así se hacen personajes femeninos potentes. No hace falta cambiar de sexo a nadie. Así se hacen, ¿vale? En fin, y además este plano es una puta maravilla. Ya está. También lo he dicho muchas veces, es como lo bien que funciona la cámara lenta en esta imagen, en esta escena, ¿vale? ¿Por qué? Porque la dirección es milimétrica y está en su medida exacta. Toma nota, Zack, en su medida exacta, ¿de acuerdo? El montaje de esta escena, a ver, es una escena que es tramposa, porque es una escena, es tramposa, te lo ves venir, ¿vale? Tú te ves venir y esta escena está montada para que te surja la duda, porque realmente para que estés seguro, seguro no, pero para que te surja la duda de, vale, lo que voy a ver es a la guardaespaldas matando a Silco porque ha accedido a lo que le ha dicho el bocachancla nunca mejor dicho, al bocachancla metálica, para acabar con Silco. Pero aunque tú sabes que a lo mejor eso no sucede, el montaje de esta escena, la utilización de los primeros planos, de la utilización de los recursos, de los planos detalle, del mechero, del cipo, del vaso que tiene en ese momento Silco, de los primeros planos de cómo sale la hoja del brazo biónico que tiene, no me acuerdo cómo se llama ella ahora, perdonad, la guardaespaldas, en fin, la tensión que crea, la música, de nuevo, la música te hace que aunque una parte de ti sabes que no van a matar a Silco, porque sería una putada, a mí me hizo aguantar un poco la respiración y saber a dónde me quieres llevar, cuánto quieres tensar esta cuerda sin que se rompa, pero teniéndola todavía tensa. Es espectacular, es brutal y la composición de este plano además, con esta luz verde por aquí, con esta oscuridad, con los personajes que son buenos, entre comillas, en esta escena, en este lado, y los personajes que no son tan buenos en este otro, con la con el rastro que ha dejado este arco que ha hecho con. En fin, espectacular. Además, por un momento dado, te piensas que hay alguien observando desde arriba, porque sabéis que por estas vigas es por donde anda Jinx normalmente. En este caso no, pero no sé, me resulta curioso, como si al final Jinx estuviese por encima de todo esto, ¿vale? Y seguimos con Silco, que creo que es el gran protagonista de este capítulo. Para mí es Silco. ¿Y por qué? Y diréis, ¿por qué has puesto este plano de esta escena en la que parlamenta con Jace para llegar a un acuerdo? Bueno, pues es uno de los pocos planos además bastante cortos, ¿de acuerdo? No llega a ser, es un poquito más corto que un plano medio. Yo diría casi que es un primer plano. Es uno de los pocos primeros planos en el que vamos a ver a Silco en toda la serie en su perfil humano. Es decir, en ese perfil donde tiene su ojo humano, no tiene su ojo biónico de este raro, ¿vale? Y es muy simbólico en este momento, porque precisamente tras las negociaciones que tiene con Jace, en las que Jace le exige que, ok, le darás la independencia, pero tiene que entregar a Jinx, tú te das cuenta de que Jinx es la parte buena que le queda a Silco. Es decir, es lo único, ese amor que tiene Silco por Jinx es lo único que le separa de ser un monstruo. De ahí que este contraluz tan brutal, justo pensando en Jinx y en lo que supondría una nación independiente, la nación de Zaun, como le dicen, defina su principal conflicto. Es decir, aquí estamos viendo a la parte humana de Silco salir y decir, y pensar, y tener ese conflicto de, hostia, es que es todo lo que he querido durante todos estos años, pero supone entregar a Jinx, ¿vale? ¿Será este plano en el que vemos la parte más humana, un preámbulo del final, de su decisión final, si se tirará por la parte más humana o la parte menos humana? Veremos, veremos.
Y una muestra más de debilidad de Silco, que repito, para mí es el mejor personaje de este capítulo, una muestra más de este Silco débil, que lo hemos visto, que es raro ver a Silco débil, ¿vale? Poco común, como este plano, que ya es poco común, con este casi plano nadir, este absoluto contrapicado de Silco en un lado de la pantalla, en el plano, perdón, viendo las ruinas, viendo el subterráneo, porque está en los subterráneos, de acuerdo, con este color rojizo, me parece espectacular. Que habla además a los pies de un gigante que no es otro que su hermano, esta estatua levantada por Vander, en la que vemos, vamos, vemos absolutamente la diferencia de tamaños y vemos como si lo tuviese en su espalda, como si estuviese prácticamente dialogando y estuviese imponiéndose el pensamiento de su hermano. Y vemos además en este monólogo que mantiene, sí, es un monólogo, aunque es como si estuviese hablando con la estatua, pero realmente es un monólogo que tiene Silco hablando de la perdición que es tener una hija. Algo así como Vander tenía razón, la perdición de los hijos, ¿eh? Unos hijos que además en ese momento están escuchando, ¿vale? Sale muy poquito Jinx en este capítulo, en esta primera mitad del capítulo, pero cuando sale es para ponerte cada vez más nervioso. Porque la última vez que lo hemos visto ha sido en el final del capítulo anterior, tras la escena de la ducha en casa de Caitlyn. Ahora le vemos aquí, cuidado, oyendo que acaba de decir Silco que ella es su perdición. Y tú dices, madre mía, la que se está liando, ¿vale? Llegamos a esta escena, una de las mejores escenas de este capítulo, porque el planteamiento inicial de esta secuencia es un western puro y duro. Vemos la cantina, vemos que cada uno está a lo suyo, como si fuese una cantina propia del salvaje oeste, cada uno divirtiéndose, uno jugando al billar, otros diciendo tonterías, con una libertad para hacer lo que sea, desinhibidos, todos completamente. Y entonces la puerta se abre. Y no vemos quién entra, vemos que la puerta se abre. Apenas lo vemos, y si lo vemos es como medio desenfocado. En esta cantina no hay pianista, pero hay una gramola y de repente se pone un disco, se pone este disco con esta imagen que es curiosa, imagen porque quizá predice lo que va a pasar. Y entonces la vemos, pero la vemos de espaldas, sabemos quién es, porque sabemos quién es, pero la vemos de espaldas y la vemos porque este otro personaje entra en plano, no porque ella, porque estamos siguiendo a este personaje y la cámara sigue a este personaje y entonces, perdón, Vi entra en plano. La vemos y ellos también la ven. Y se genera este duelo de miradas muy del oeste, ¿vale? Y aquí sí que hay ya un duelo propiamente dicho, el tercer duelo que tienen estas dos, uno por cada acto, tercer duelo entre Vi y no me voy a acordar de cómo se llama ella, pero me vais a perdonar, ¿vale? Un duelo además que se siente como una revancha, porque ya vimos cómo acabó el último, y como siempre, un duelo que resulta impresionante, impresionante. No me voy a extender porque ya lo sabéis. Y en ese duelo aparece el cameo que yo quería que apareciese, que finalmente ha aparecido de alguna manera. Yo creía que le iban a meter en modo flashback, pero no, al final lo han metido en modo onírico, en modo de pensamiento, digámoslo así. Vander dando la motivación, esa figura paterna, la fuerza, y además me gusta mucho que no le veamos la cara hasta que Vi no se ponga en pie, lo que hace que el símbolo gane todavía más fuerza de esta manera, ¿vale? Y después una última imagen que es, aunque haya salido victoriosa y le haya dado una paliza del 15 a la guardaespaldas, ¿de acuerdo? Volvemos a recordar que la violencia, la venganza, etcétera, etcétera, no viene acompañada ni de luz ni de alegría, porque aquí no vemos ni luz ni alegría. De hecho, vemos a Vi absolutamente casi como derrotada en el suelo, ¿de acuerdo? Todo lo contrario a lo que uno podría haber esperado. Y además también viene acompañada de fantasmas, y son fantasmas muy reales. Y de nuevo tenemos esta escena, esta imagen muy rápida de Jinx con los ojos inyectados en morado, en shimmer, que golpea a su hermana y veremos a ver qué pasa. Y llegamos a la cena. Llegamos a la cena, a este momento, este encuentro de nuevo entre estas dos hermanas, con un inicio
de la secuencia en absoluta oscuridad, con la voz de Jinx que no nos la muestran, sino que simplemente la escuchamos cómo se mueve alrededor, como si fuese una pantera, un felino, como siempre ha representado, o incluso una serpiente, acechando a su presa, hasta que al final la vemos con este color, con este fuego, ¿vale? Vemos además el colorido de esta escena, lo bizarro de esta escena, este colorido que siempre ha tenido Jinx, ¿vale? Pero un colorido que aquí sí que es absolutamente bizarro, con estos rosas, estos naranjas, estos verdes, o sea, la composición de este momento me encanta, ¿de acuerdo? Además, cómo colocan a los diferentes personajes, dónde se coloca la cámara tan abajo para que veas perfectamente el caos y la locura que hay encima de la mesa, para que veas perfectamente a Vi y a Jinx. A Kate, que está aquí, tampoco la vas a ver muy bien de momento, pero está por aquí, y que justamente donde estamos nosotros está el otro personaje, que es Silco, ¿vale? Y los monstruos de Jinx, cómo aparecen, cómo intenta decidirse entre una cosa y otra, entre atacar a Kate, entre no, entre sí. Vemos estos monstruos con estos tres colores tan potentes siempre en Jinx: el morado del shimmer, el rojo de la sangre y el azul propio de ella, de su pelo, de su personalidad al principio, y lo vamos a ver hasta que dispara. Hay un crescendo cada vez más y más y más y más y más y más, espectacularmente rodado, y dispara. Y entonces, después del disparo, vamos a ver esta silla, y de repente el director juega muy, muy inteligentemente con un sutil salto de eje, en el que, claro, tú ves esta silla y según cómo has visto tú a los personajes, no sabes muy bien si están enfocando la parte de atrás de la silla de Vi o la otra parte, ¿vale? Realmente no es un salto de eje per se como tal, sino que directamente lo que habíamos estado viendo, nunca habíamos estado viendo la cámara, es un cambio de dirección, no de sentido. No, es un cambio de sentido, no de dirección. Colocamos la cámara detrás de la silla del personaje que está aquí, que nunca lo habíamos hecho, y por tanto genera un poco, cerebralmente, genera un poco de duda, ¿vale? Aunque nosotros no lo sepamos, nos está generando un poco de duda visual. Y finalmente descubrimos que no, que realmente quien está detrás de esta silla es Silco. Y aquí vemos a un villano bien construido, ¿vale? Aquí vemos a un villano bien construido, con ese amor por su hija, que al final acaba siendo, como le decía a Vander en ese monólogo, su perdición, la perdición del amor de su hija. Me encanta, además, porque la cámara, en este caso, nos resalta en el momento de su muerte, nos da mucha más luz a su lado humano. ¿Os acordáis lo que decíamos antes del lado humano? El otro lado está, porque el otro lado, Silco, desgraciadamente nunca se ha podido deshacer de este otro lado, de la oscuridad, pero en sus últimas imágenes lo que se potencia, donde está más el poder, donde se coloca la cámara, es desde este lado, desde su lado más humano. Es genial cuando consigues empatizar así con un villano, es genial. Y cerramos el capítulo, cerramos la temporada con esos momentos musicales, con montaje de diferentes escenas que hacen en todos los capítulos, y que en este es espectacular. Fijaos esa luna de sangre total y absoluta, esa Jinx abatida después de lo que ha hecho, rodeada de ruinas, con ese arma en la que acaba de meter por fin la esfera de magia, ¿de acuerdo? Y tenemos ese montaje en paralelo con las escenas del consejo, donde se va a decidir por fin la paz. Vemos también escenas de Sound, vemos a todos y cada uno de los personajes y su toma de decisiones. Llegamos a ver incluso a Heimerdinger y a Echo, y vemos la destrucción que se avecina. Y quiero que os fijéis aquí cómo el azul ha cambiado. ¿Os acordáis el azul en el primer acto, que era ese color el color de Powder, el color de casi de la inocencia de este personaje, el color de la magia positiva que veíamos en ese primer acto? Pues aquí no. Ahora aquí ya se ha transformado en el color de la destrucción, que además contrasta con este rojo sangre. Prácticamente aquí ya hay morado, ya prácticamente el shimmer lo tenemos tan dentro
que no hace falta volver a mostrar el morado, aunque seguimos viendo ciertos tonos violáceos por aquí, pero lo importante es el azul, es la destrucción. Y el último plano, ¿vale? Lo tenemos aquí, con este cohete en forma de tiburón que se refleja en esta ventana del Consejo a punto de impactar contra contra este edificio de Piltover y que no nos deja olvidar que todos y cada uno de estos personajes que están aquí, pero todos los que están fuera, han creado realmente o han ayudado por lo menos a crear a este monstruo y a estas acciones de este monstruo que están ejemplificadas con esto que está a punto de suceder, que es una matanza total y absoluta. Así que conclusiones de este capítulo. Para mí, la culminación de este viaje de Jinx que vimos durante todo este segundo acto. También el intento de redención de Vi, un intento que finalmente se queda ahí entre dos aguas. Y también un capítulo en el que vemos a los personajes principales y las decisiones que acaban tomando después de todo el viaje que hemos estado viendo de ellos, después del arco de los anteriores 8 capítulos. Y los entendemos, los comprendemos, ¿vale? Nos guste más o menos, pero son decisiones que se basan, que tienen una base sólida. Un último capítulo que nos muestra además cómo podemos llegar a sentir pena por Silco. O sea, lo hablaba ayer con varias personas de la pena y la emoción que le dio la muerte de Silco, la muerte de un asesino, la muerte de un tipo que hace trabajar a niños y morir a niños y le da exactamente igual en sus fábricas. Y lloramos con su muerte. E incluso que nos llega a tentar la idea de empatizar y de apoyar a Jinx. E incluso casi, lo hablaba ayer con Windal, aunque luego había matices, ¿no? Pero casi colocarla en el puesto casi como de antihéroe o algo así, o de heroína. Vamos a ver, ¿dónde se nos va la cabeza? Es absolutamente genial que llegamos a pensar eso cuando son villanos, homicidas, psicópatas, que matan sin ningún tipo de remordimiento. Eso es crear bien un villano. Y es sorprenderte a ti mismo como persona, como espectador, diciendo, ¿pero qué hago yo empatizando con una persona y comprendiendo incluso a una persona que está a punto de hacer reventar medio Piltover y que lleva todos los capítulos matando gente, sin ningún tipo de problema, y torturando a gente? O sea, me parece genial, me parece genial. Y también me parece genial la de cosas que deja abiertas y la posibilidad de continuar a partir de aquí, me parece también genial. Confirmadísima ya la segunda temporada. Me da un poquito de miedo el hecho de que sea para 2023. Recordaos que esta serie ha tardado 7 años en ver la luz, 7 años de trabajo, y ahora hacerlo en 1 año y medio, espero que la calidad no baje y que se tome el mismo mimo que se ha tomado en esta serie. Voy a dar unas rapidísimas conclusiones para que el vídeo tampoco se alargue mucho. Ya os digo que probablemente hagamos un directo para hablar mejor, pero voy a dar unas rapidísimas conclusiones de lo que para mí ha sido este viaje, ¿vale? Y los voy a dar con los 5 apartados que suelo dar cuando hablo sin spoiler, aunque lo voy a hacer con spoiler, ¿de acuerdo? En cuanto al guión, me ha parecido un guión sencillo, básico, que tampoco pretendía mostrarnos una historia excesivamente original, que se ha parado en lugares comunes y hemos visto cosas que hemos visto en tropecientas mil series en las que hemos visto los viajes de los héroes, o etcétera, etcétera, con unos diálogos que, a pesar de no tener una profundidad, poca profundidad tienen estos diálogos, ¿vale? A pesar de haber momentos en los que hay diálogos muy buenos y diálogos más flojitos, ¿vale? Han mantenido perfectamente el interés, la historia está muy bien contada, la manera en que nos presentaron y nunca mejor dicho, la presentación en el primer acto, con ese luego salto temporal, me pareció genial, ya lo dije. Y al final, a pesar de que muchas de las cosas no las pudiéramos esperar, el viaje ha sido, para mí, espectacular
y repleto de un montón de cosas que han hecho que el guión sencillo, al pie, a lo que querían contar, crezca. Como por ejemplo el segundo punto, la dirección. La dirección es magistral, pero magistral. O sea, creo que es el 95% de esta serie es la dirección, que está muy unida con la animación, con su apartado visual. La manera de utilizar, ya hemos dicho, los diferentes tipos de planos, la manera de utilizar la cámara lenta, la manera de creativamente hacer ciertas cosas, ciertos recursos de dirección que a lo mejor en live action no se pueden hacer porque serían muy complicados. Lo vimos también en el acto 2, acordaos. La manera de cómo el montaje de diferentes escenas que no solamente nos dan el significado de cada una de ellas por separado, sino que al juntarlas adquiere un nuevo significado. En fin, eso mezclado con una animación tan preciosista, tan mezclando ese CGI con ese 2D, con esa pintura prácticamente que parecían casi acuarelas, con esa expresividad y esa animación en los rostros que me parece de lo mejor que he visto, hacen que la animación, la composición, los colores, la utilización de los colores, la simbología de cada uno de los colores, cómo se ha ido manteniendo alguna y cómo otros han ido cambiando. Acordaos del azul, cómo ha cambiado el azul. Acordaos de lo importante que era el rojo al principio y cómo ha ido perdiendo poder ese rojo para ir dándoselo al azul y al morado. La luz, cómo se ha ido utilizando la luz y la oscuridad, cómo los personajes iban y venían, estaban dentro de la luz, dentro de la oscuridad. O sea, es brutal. O sea, brutal el diseño, el diseño de los personajes, no sé, me ha parecido espectacular. Y a nivel sonoro, la banda sonora es genial, es brutal. Tanto todas las variaciones que se han hecho del tema principal, que hay varias, tanto todo lo que se ha ido escuchando de música instrumental, acordaos de la parte orquestal del segundo acto, con ese violinista, o sea, espectacular. Cómo han utilizado las canciones, también las vocales, para darnos también más información. La canción con la que cierra este capítulo, que se llama El monstruo que habéis creado, o El monstruo que creaste, es genial. Si escucháis la letra, es genial. O como también en el segundo acto teníamos la de Todo el mundo quiere ser mi enemigo, también es genial porque nos cuenta más cosas del personaje. Cómo se ha utilizado esa música, tanto de manera, sobre todo extra diegética, pero también diegética. En fin, no puedo decir nada más. Y en cuanto a interpretación, para mí, interpretación, las voces, yo las he escuchado en versión original, es tan genial. En ningún momento, como eso se combina con una animación espectacular, en ningún momento he dicho, uff, son dibujos animados hablando. Lo he tomado como actores reales. De hecho, en muchos momentos estaba empatizando más que con actores de carne y hueso. Y por eso creo que ha sido. O sea, es que es lo mejor que he visto en 2021. Es que yo no he visto nada mejor en 2021. Porque además a esta serie se le añade la sorpresa de algo que dices, bueno, ¿y esto de dónde sale? Porque, por ejemplo, con Misa de Medianoche, que también sabéis que me flipó, Mike Flanagan ya lo conocemos, ya sabemos de qué pie va, ya sabemos que va a hacer cosas muy chulas, pero esto, basado en un videojuego de estos pongo comillas, de para niños, de estos de matarse y de chun chun chun, de disparitos, que no tiene ni siquiera una historia, aparte de las pequeñas biografías, las biografías que tienen los personajes, que luego me he enterado que tiene muchísimo lore asociado, pero que no es un juego con una campaña en primera persona, no es una campaña, no tiene una aventura, es un uno contra uno, ya está, ¿sabes? Cooperativo. En fin, que poco más. No quiero decir nada más, no me quiero extender más de la hora y cuarto, así que muchísimas gracias de verdad por haber estado en estos 3 capítulos. Sé que mucha gente ha conocido el canal y se ha unido al canal gracias a esto, os doy las gracias. Me encanta que habéis estado comentando, me encanta que esta serie haya gustado tanto y ojalá en el 2022 tengamos productos como este, y esto a mí por lo menos va a tardar mucho tiempo en que una serie me impresione tanto como esta, pero mucho tiempo, mucho tiempo. O sea, me dio una pena terrible. Ayer lloré como una magdalena cuando terminé de ver el último capítulo porque me dio una pena terrible. Y os aseguro que la volveré a ver 2 o 3 veces sin ningún problema, del tirón además, porque creo que es una auténtica maravilla.
Nada más, chicos, chicas, muchísimas gracias por estar ahí. Nos seguimos viendo, seguimos teniendo más series, seguimos teniendo por ahí la rueda del tiempo. Mañana mismo tenemos el estreno de Ojo de Halcón, seguirán viendo cositas. Espero que por lo menos con un mínimo de calidad, aunque sean con la mitad de calidad que esta, me vale, ¿de acuerdo? Y nada más, ya sabéis que si os gusta el cine, las series, la animación y productos hechos con cariño, con amor y que salen de la nada y que te revientan la cabeza, el alma y el corazón, nosotros intentamos ser todo eso. Yo soy Álvaro y esto es Punto de Giro.